Buenas noches, tutora. A continuación voy a dar respuestas a las preguntas de la tarea 2 de microbiología de suelos. En la pregunta número 1, que se explique que depende de los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En la respuesta mencioné tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano. Entonces, la actividad microbiana depende de la acidez o alcalinidad del suelo. Esto depende del pH, si es pH neutro o si es un pH mayor o menor, pues de eso depende el crecimiento de los microorganismos en el suelo. También depende de la temperatura. A mayores temperaturas, pues los microorganismos no van a sobrevivir en el suelo, y pues a menores temperaturas algunos alcanzarán a sobrevivir, otros pues no. Lo ideal es que mantenga una temperatura ambiente de suelo para que puedan subsistir. También depende mucho de la humedad, porque pues los suelos si están inundados pues no van a sobrevivir los microorganismos. Hay que mantener siempre una humedad relativa en el suelo. La cantidad de oxígeno también presente en el suelo, que permite que los microorganismos se desarrollen. El tamaño de las poblaciones existentes y la clase de microorganismos presentes. La velocidad de las actividades microbianas depende del aumento de la población con base a condiciones favorables. Esas condiciones favorables, como anteriormente se dijo, pues son la acidez, la temperatura, la humedad, que de ellas dependen pues que haya un buen crecimiento de los microorganismos en el suelo. Y la disminución pues también contribuye de las condiciones desfavorables en el suelo. Si no están las condiciones requeridas para que un microorganismo subsista dentro del suelo, pues simplemente ellos no van a subsistir y pues van a desaparecer dentro del suelo. Las anteriores se ven directamente alteradas por la cantidad de nutrientes presentes en el suelo, la cantidad de materia orgánica e inorgánica que permite que los microorganismos descompongan materia, enriqueciendo el suelo. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Entonces, consiste en las interrelaciones entre microorganismos de diferentes especies. Para que los microorganismos puedan subsistir, entonces ellos se unen entre ellos, entre varias comunidades, porque esas comunidades no se aíslan, sino que se relacionan de forma indirecta o indirecta, eh, están presentes en el suelo para así pues crear un mayor beneficio al suelo, para que se puedan desarrollar y para que puedan aportar al suelo los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. ¿Por qué se da la competencia entre los microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Entonces la competencia se da por la necesidad de obtener los recursos para poder desarrollarse en el suelo y sobrevivir en el medio ambiente, y por obtener del suelo los nutrientes que permiten el desarrollo de los microorganismos. Asimismo, la cooperación se da que debido a que, pues como se mencionaba anteriormente, los microorganismos no, de manera individual no logran transformar el material orgánico, sino que lo hacen en conjunto, en cooperación para poder transformar ese material orgánico y para aportarle nutrientes al suelo beneficiosos para las plantas. La siguiente es la curva de crecimiento bacteriano y las fases del ciclo de crecimiento. Entonces, la primera es la latencia. La latencia es un periodo de transición de los microorganismos donde las células carecen de constituyentes esenciales y necesitan de un tiempo para poder asimilar las enzimas y para poder crecer en el medio ambiente. Entonces, esta fase de latencia es como una fase como de dormancia, donde los microorganismos pues necesitan o empiezan a, a reproducirse en el suelo. Entonces, después de eso empieza una fase exponencial, que es donde estos microorganismos se duplican
y alcanzan su mejor estado para los estudios celulares y también alcanzan su mejor estado para poder proveer al suelo de lo necesario para la planta, de los nutrientes. La fase estacionaria, entonces en esta fase sí es un periodo de crecimiento nulo. No se produce aumento ni disminución de las células, sino que como su nombre lo dice, pues se queda en una estación, se queda quieto y después de eso empieza a disminuir el número de microorganismos y llega a la siguiente fase que es la muerte. Entonces ya el número de microorganismos empieza a disminuir y a disminuir hasta que llega a un estado que ya el suelo no tiene los mismos microorganismos que aportan los nutrientes beneficiarios para las plantas. Los mecanismos por los cuales los microorganismos se pueden beneficiar a las plantas y cómo eso hace un impacto en el cambio climático. Entonces son cuatro mecanismos. El primero es la modificación física del medio ambiente, el segundo es la secreción de hormonas, el tercero es la modificación de la expresión genética de las plantas y el cuarto es la adquisición de nutrientes vegetales. Entonces, en el primero, que es modificación física del medio ambiente, está regido por la glomalina, que hace que mejore la estabilidad de la agregación del suelo y aumentan la humedad en la rizósfera. Y eso hace que la supervivencia de las plantas y bajo sequía la germinación de las plantas bajo el estrés. El segundo es la secreción de hormonas, que está regido por las auxinas, las citoquininas bacterianas, las giberelinas fúngicas y el ácido abscísico. Las auxinas lo que hacen es que promueven la producción del rúsbico, hacen que tenga bajo peso molecular y aumentan la tolerancia a la sequía. Promueven el crecimiento de las raíces para contrarrestar las inundaciones. Las citoquininas bacterianas aumentan el contenido relativo de agua, el potencial hídrico de las hojas y la producción de exudados de las raíces en condiciones de sequía. Entonces favorecen cuando hay climas de verano y que la tierra el suelo se pone muy seco. Entonces el aporte que hacen es que hacen que el potencial hídrico de las hojas aumente. Con eso puede subsistir más en los tiempos de sequía. Las giberelinas regulan las hormonas vegetales, lo que resulta en la asimilación de nutrientes en condiciones de estrés. Y el ácido abscísico mejora los niveles de prolina y pigmentos fotosintéticos, lo que reduce la pérdida de agua de las plantas durante la sequía. Entonces mantienen la humedad en las plantas para que pues en tiempos de sequía no se sequen las plantas, no mueran. El siguiente es la modificación de la expresión genética de las plantas, que está regida por los compuestos orgánicos volátiles bacterianos, que lo que hacen es que generan una resistencia sistémica contra algún patógeno, llámese bueno, algún patógeno que exista en el suelo. Y las bacterias que mejoran la expresión de ARN de varias enzimas y la tolerancia de las plantas al déficit de agua, la salinidad y la toxicidad de materiales pesados. Y por último, la adquisición de nutrientes vegetales, que está regida por la nitrogenasa. Entonces, lo que hacen es que aumentan la biomasa vegetal y el contenido de nitrógeno en condiciones de salinidad. Y aumentan la biomasa vegetal y el contenido total de fósforo en los suelos ácidos. Pues a continuación están las referencias bibliográficas, pues donde se tomaron algunos pues datos importantes para la realización del anterior trabajo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.